Hola joyeros y joyeras. Hoy día vamos a tratar de hacer una versión inspirada en los aros que usó J. Lo en la inauguración de la nueva presidencia de Estados Unidos, un video muy lindo que vi en YouTube. Me encantó, porque usó hartas perlas, cosas plateadas, usó una pulsera de perlas muy linda, por si lo van a ver el video y se fijan, precioso. Bueno, todo el evento fue realmente lindo, todas muy elegantes, con joyas muy lindas. Se usaron mucho las perlas. Yo uso generalmente perlas Swarovski, porque la verdad que son muy buena calidad, no se pelan con nada, son fantásticas. Y también uso perlas de río, porque tampoco se pelan. Ahora, si la persona tiene una acidez muy alta, sí, es problema. Y trato de tener de todos los tamaños. Aquí sí, no tengo el tamaño así como puntuditas, ¿no? Pero las voy a hacer con estas redonditas que tengo acá, que son de 6 milímetros, que también son Swarovski, que son chiquititas, ¿ven? Puede ser esta, o voy a usar estas mejor, estas que son como de tamaño muy pequeño, son como de 4 milímetros, y vamos a usar la del centro, la vamos a usar de 10 milímetros. Si tienen una botón de 10 milímetros también les sirve, una perla botón, una que sea como más planita. Así quedan los aros, quedan muy bonitos como pueden ver y son súper fáciles de hacer. Así que vamos a partir, y las mostacillas, de veras, las mostacillas también de 2 milímetros son. Vamos a partir, es muy simple, vamos a necesitar simplemente un trozo de alambre 0,8, puede ser 1 o 0,9 también, pero 0,8, 20 cogué de 2,5 centímetros o un inch. Lo cortamos, lo pueden marcar primero si quieren, nos preocupamos de que ambas puntas estén bien limadas, ojalá con la lima metálica para que les quede bien planito y cuando hagan los loops les queden perfectos. Estos dos loops tienen que quedar con un perfecto cierre, se ponen de tope y con la parte más fina del alicate hacen un pequeño P. Luego que tienen la P hecha bien cerradita, traten de cerrarla bien, se meten al medio y lo doblan en 45 grados para que les quede bien centrado el loop. ¿Se fijan? Lo pueden ajustar, ajustenlo si quieren, apriétenlo con su pinza plana, también puede ser, pero que les quede bien cerrado el loop. Eso es súper importante para que después les quede bien construido el arete. Y bueno, esto queda más o menos de 2 milímetros. Insertamos nuestra perla y en el otro extremo hacemos lo mismo. Ahora, si un loop les quedó abierto hacia un lado, este está abierto hacia abajo, voy a hacer el otro hacia arriba. Esto para mayor seguridad. Me pongo en la punta, la misma que me puse antes, y completo, cierro, hago un loop. Ahora, este 2,5 centímetros o un inch están calculados por una piedra de 10 milímetros. Si ustedes tienen una piedra más grande, vayan agregándole, hagan uno de 3 centímetros, por ejemplo, para una piedra de 12 milímetros. Le van agregando un poquito. Y preocúpense de cerrar muy bien ambos extremos, o sea que los dos loops queden pegaditos, bien cerrados. Una cosa que me llamó la atención en el cambio de mando este que le digo yo, fue cómo usaban perlas, increíble. O sea, la Kamala Harris, que es la vicepresidenta, también usó unas perlas muy bonitas, me llamó la atención. Bueno, para ahora tejer todo el contorno de la perla vamos a usar un alambre 0,3 milímetros de plata. Preocúpense siempre de guardar muy bien sus alambres para que no se les arruguen, para guardarlos estiraditos. Bueno, con estos 15 centímetros de alambre 0,3 vamos a hacer el tejido. Para eso nos vamos a amarrar de un costado de cualquiera de los dos loops. Lo podemos enrollar alrededor del eje central o lo podemos amarrar de uno de los loops. De cualquiera de las dos formas funciona. Aquí yo lo estoy amarrando uno de los dos loops para que quede bien firme, pero también lo puedo amarrar en la parte de arriba, a hacerle como tres vueltas en el borde. También queda súper bien. Y una vez que tengo mis tres vueltas dadas, comienzo a insertar. Primero voy a poner una mostacilla de 2 milímetros de plata. Y luego una perla de 4 milímetros. Esta, yo no tenía perlas más puntudas, por eso que le puse estas que son más redondas. Yo creo que con perlas más puntudas se vería mejor. Bueno, y aquí voy rápido para no dar la lata y pongo tres por lado. Pongo tres perlas y tres mostacillas de plata de 2 milímetros. ¿Se fijan que queda bonito? Ahí va tomando forma. ¿Ya? Una vez que llego al centro, aquí es súper importante para que no les quede suelto, yo paso, ¿no es cierto?, por el centro, me meto hacia el lado contrario, como que me devuelvo por el loop de arriba. ¿Se fijan? Me estoy devolviendo, lo estiro con suavidad, de tal forma que me queden bien juntitas las perlas. ¿Y esto por qué lo hago? Porque yo aquí me quise devolver un poco para ponerle otra perla para tapar el loop. Esto lo puedo hacer en ambos extremos.
Aquí lo voy a hacer en un solo extremo para que vean la diferencia. Aquí, ¿ve? Ahí quedó el loop puesto ahí y eso tapa el loop, la perla que puse tapa el loop. ¿M? Y sigo entonces colocando mi serie, ¿no es cierto? Que es una mostacilla, una perla, una mostacilla, una perla, una mostacilla, una perla. Una vez que tengo todas insertadas, ya puedo ir completando la serie. ¿Se fijan cómo queda? Es como una rueda. Yo aquí en el tope podría ponerle otra perla también, ¿ven? Aquí podría devolverme y ponerle otra piedra, otra perla. Esto también se puede hacer con cristales Swarovski o con cristales de cualquier tipo, queda súper bonito. ¿Ven? Queda súper lindo. Pero yo en esta oportunidad, el otro lo hice con las perlas, con las dos perlas, arriba y abajo. Pero esta oportunidad lo voy a dejar sin la perla de arriba, lo voy a dejar con 7 perlas. 3 3 y la del medio, ¿no es cierto? Ahí. Y aquí le puse otra. ¿Ves? Queda súper bien también. ¿M? Y voy a cerrar. Para eso doy una vuelta completa dentro del loop y me devuelvo para poner, aquí yo puedo poner una perla si quiero, antes de devolverme. Si no quiero no la pongo, yo ahora no la voy a poner, pero ven que queda una rueda completa. Y quiero que vean la diferencia después. ¿M? Ahí pueden poner una y de ahí ustedes se devuelven por la perla del centro. Eso. Se meten por el mismo orificio de la perla. Ahora, es importante que el alambre quepa, dos alambres quepan por la perla, ¿se fijan? Ahí va entrando, lo saco por el otro extremo, suavemente, sin ponerse nervioso, sí, tranquilamente, lo empujo un poquito y lo estiro. Y ahí queda totalmente amarrada mi perla y tapando totalmente, ¿no es cierto?, el, el, el loop. ¿Mm? ¿Se fijan? Ahí queda perfecto. Lo acomodo. Es importante acomodar las perlas, estirarlo bien para que les quede bien, bien armado. Y ahora, bueno, entro por un costado y le hago 3 vueltas para cerrarlo. Yo también me puedo devolver también por las perlas chicas si quiero, pero en este caso por un factor tiempo, yo generalmente las aseguro y le paso 2 veces el alambre, pero aquí por factor tiempo me voy a amarrar, ¿no es cierto?, en uno de los costados. Ahí le puedo poner si quiero otra perla. En este minuto podría yo ponerle otra perla y volver a devolverme. ¿Ven? Ahí. En este minuto es cuando yo puedo ponerle otra perla en el otro costado. Pero esta vez lo voy a dejar así y me voy a amarrar en el loop donde terminé. En este loop donde terminé va el gancho del aro. ¿Ya? ¿Ven que queda bonito? Ahora, si ustedes lo pueden hacer con perlas más grandes, lo pueden hacer con perlas puntuosas como medias deformes y les van a quedar más parecidas a las de J-Lo. Esto está inspirado en los aretes de J-Lo. Y también, bueno, vi que tenía un cinturón precioso. Me di cuenta que las perlas vienen muy, muy de moda. Así que a sacar todas las perlas que tengan guardadas, a comprar perlitas bonitas de todos los tamaños y de todos los precios. Muy bonitas las perlas, son muy decorativas y bueno, representan la pureza y el poder de la mujer para mí. ¿Mm? ¿Ven? Se ve, ahí están, el otro día lo tengo terminado, quedan aproximadamente de 2 centímetros, quedan muy decorativos, muy bonitos. Voy a hacer aquí rápidamente el gancho para que lo vean, porque el gancho tiene que ser bien corto, de tal forma que no cuelgue de la oreja, sino que quede pegado en la parte alta de la oreja. Para eso, súper importante, acuérdense de limar el loop, hacer un pequeño loop, ¿no es cierto? Y de ahí centrar el loop, colocarme en la parte más ancha del alicate redondo y devolverme al tiro. ¿Ven? Queda cortito en la parte de adelante, bien cortito. Limar la punta, como saben, tienen que siempre limar la punta. Si les gustan las cosas con perlas, háganmelo saber en los comentarios. Yo sé hacer muchas, muchas cosas con perlas y si les interesa, yo puedo seguir haciendo joyas con perlas. Bueno, golpear el gancho, abrir el loop y insertar, ¿no es cierto?, nuestro loop de nuestro botón que queda, este arete de botón, ¿no es cierto?, que queda muy, muy bonito, muy elegante. Esto se puede hacer con piedras también, por supuesto, y después se puede hacer de colores, queda muy bonito. Así que ahí les dejo un acercamiento, una foto más de cerca, les voy a dejar otra más en detalle al final, pero esa es la idea. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!